Bueno, buenas noches para todos. Una vez más, pues bienvenidos a nuestra charla mensual. Esta noche estamos con la doctora Karina Bastidas. Ella es especialista en medicina materno-fetal de la Universidad del Bosque y esta noche nos va a estar hablando de diabetes en el embarazo. Bienvenida, doctora. Y ya podemos ir empezando, doctora. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, doctora. doctora. Ahí te escucho. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Karina Bastidas. Buenas noches para todos. Pues este día les quería hablar acerca del tema de diabetes gestacional. La doctora Catalina Vanegas muy amablemente pues me invitó a esta charla. Quisiera saber si ustedes ya pueden ver mi pantalla o aún no. Todavía no se ve la pantalla, doctora. A ver, espérame. Ahí ya la pueden ver. Señora, ahora sí se ve. ¿Sí? Bueno, Sí, entonces señora, ya para se los ve. que no me conocen, yo soy ginecóloga y obstetra de la Universidad de Caldas y subespecialista en medicina materno-fetal de la Universidad del Bosque. Este día vamos a hablar de diabetes gestacional, las complicaciones relacionadas con esta patología y pues el manejo que en áreas de la evidencia actual es, digamos, como el más adecuado para nuestras gestantes. Es importante que ustedes reconozcan que la patología metabólica más frecuente en el embarazo es la diabetes gestacional, por tanto, es altamente probable que encontremos una gestante tanto en la consulta, en el servicio de hospitalización, para nuestro manejo, de manera que se justifica con todas razones el manejo adecuado y conocer más a fondo acerca de la fisiopatología básica de esta patología. Como definición, pues, ¿qué es la diabetes gestacional? Básicamente se identifica, es toda esa diabetes que se logra identificar en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo, que no es visible o no es evidente antes de la gestación. Otra de las definiciones que encontramos en algunas de las guías es cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se reconoce por primera vez durante el embarazo. A manera de introducción, estos datos son datos epidemiológicos, pero muy importantes. Como les mencioné, la diabetes gestacional es la alteración metabólica más frecuente relacionada con el embarazo. La prevalencia va a estar determinada básicamente por los criterios diagnósticos que utilicemos y la población que estemos estudiando. No es lo mismo estudiar una población caucásica a una población latinoamericana. La población latinoamericana se considera una población de riesgo para presentar diabetes gestacional y los diferentes estudios demuestran una prevalencia entre el 1 al 36% en todo el mundo. En Estados Unidos han encontrado una tasa de diabetes gestacional en ascenso, básicamente relacionada con el incremento de la obesidad y el sedentarismo de la población. En América Latina también se ha encontrado un incremento en esa prevalencia, entre un 10 actualmente hasta un 33%. En nuestro país, ¿qué encontramos? En realidad existen muy pocos estudios de prevalencia. Esta prevalencia que les describo aquí del 4.7 al 6.3% son estudios pequeños realizados en el eje cafetero, pero en realidad nuestra guía incluso lo reconoce, la guía publicada en el 2016, donde existen nulos estudios en nuestra población acerca de la prevalencia de diabetes gestacional. Que es importante que conozcamos de la fisiología del embarazo. Entonces, como sabemos, la diabetes o el embarazo es un estado
muy diabetógeno, digámosle así. Y esos cambios fisiológicos del embarazo se intensifican a partir de la segunda mitad del embarazo, básicamente por todos esos cambios fisiológicos hormonales que presenta la embarazada. El incremento de la prolactina, la progesterona, el cortisol y principalmente el lactógeno placentario son los encargados de generar una resistencia a la acción de la insulina. Como les menciono, el lactógeno placentario es una de las hormonas más importantes en la fisiología o en la etiología de esa diabetes gestacional. Generalmente encontramos ese pico de producción de lactógeno placentario entre las 20 y las 28 semanas e incrementa unas 10 veces su valor normal. Esto hace que la resistencia a la acción de la insulina la vayamos a encontrar con mayor probabilidad entre las 20 a las 28 semanas. Esto con el objetivo de garantizar las fuentes energéticas para el feto y a la madre dejarle una fuente energética diferente, es decir, toda esa glucosa se va para el bebé, para la unidad fetoplacentaria, y a la mamá podemos echarle mano a la grasa, a los ácidos grasos, pero la glucosa, que es el principal, digamos, alimento o principal fuente energética, se va para el feto, es decir, el cerebro de la madre prioriza la fisiología fetal antes que la fisiología de la mami. La resistencia a la insulina no solamente está mediada, como les menciono, por el lactógeno placentario, si bien es la hormona más importante, también se incrementa la prolactina, eso hace que exista un estado de hiperinsulinemia, el cortisol, porque aumenta el metabolismo de los carbohidratos, el glucagón, que es un antagonista de la acción de la insulina y hace que esas células a nivel pancreático se agranden, se hipertrofien y se produzca más resistencia a la insulina. Pero entonces, ¿por qué encontramos la diabetes gestacional? Esta es una explicación muy didáctica. En el embarazo normal vamos a encontrar que este es el páncreas materno y hay producción de insulina a medida que los niveles de glucosa se incrementan y la glucosa va a entrar al tejido periférico a través de un receptor que permite la entrada de estos receptores pues, que todos conocemos, los GLUT2, los GLUT4. Y durante el embarazo, ¿qué sucede? Como hay resistencia a la insulina, hay mayor cantidad de concentración de glucosa a nivel sanguíneo y lo que hace el páncreas es aumentar su tamaño, genera una hipertrofia de las células beta del páncreas, se produce más insulina, de manera que esta glucosa incrementada pues va a entrar con mayor facilidad a los tejidos periféricos. Pero ¿qué sucede en la diabetes gestacional? En la diabetes gestacional vamos a encontrar los mismos cambios fisiológicos durante el embarazo, pero esa medida compensatoria de incremento o hiperplasia, hipertrofia de las células beta del páncreas no se va a producir de una manera adecuada, de manera que se produce la misma cantidad de insulina, pero la concentración de glucosa está muy elevada. Entonces, esa concentración de glucosa en sangre elevada es lo que hace que nosotros podamos detectar esa diabetes gestacional. De la misma manera, esa glucosa no solo afecta a la madre, sino que también obviamente va a afectar a nuestro segundo paciente, que es el feto, y lo afecta de diferentes formas. La primera es porque esa glucosa, que atraviesa fácilmente la barrera placentaria a través de difusión facilitada, tenemos una mamá que tiene ya una diabetes gestacional, tiene hiperglicemia materna. Entonces, esa hiperglicemia, esa glucosa pasa a través de la barrera placentaria, llega al bebé, produce hiperglicemia fetal. El feto a partir del segundo trimestre ya es capaz de producir insulina y produce insulina a partir de esa hiperglicemia motivada por las concentraciones elevadas en la madre. Entonces va a estimular el crecimiento fetal y va a aumentar las probabilidades de tener un feto macrosómico, es decir, un feto obeso desde antes de nacer. La macrosomía fetal la vamos a encontrar en un 45 o un 50% de las gestantes con mal control metabólico. Adicional a eso, dentro de las complicaciones del feto, no solo va a estar la macrosomía secundaria y esa hiperglicemia fetal, sino que también ese aumento en la secreción de
de glucosa e insulina fetal, va a disminuir la producción de la síntesis de surfactante fetal, lo que favorece la aparición de taquipnea transitoria del recién nacido, es decir, o síndrome de distrés respiratorio al nacer. Vamos a encontrar también que adicional a esa insulina, va a generarse mayor producción de factores de crecimiento insulinoide a nivel fetal que favorece el crecimiento del corazón fetal. Eso se traduce en una miocardiopatía fetal, principalmente una hipertrofia del tabique interventricular, que más adelante vamos a demostrar cómo lo podemos identificar a nivel fetal. Esa, digamos, hiperglicemia también tiene secuelas a nivel de los tejidos periféricos del feto. Va a aumentar el consumo de oxígeno, por lo tanto el feto va a tener fenómenos intermitentes de hipoxia, que esa es la razón por la cual los fetos hijos de madres diabéticas tienen más probabilidad de morir dentro de la barbillita de la paciente, o sea, un mortinato o una asfixia perinatal. La misma hipoxia lleva a que este feto tenga niveles elevados de hemoglobina, es decir, una policitemia, se incrementen los niveles de eritroproyetina y en el periodo neonatal temprano presente más probabilidades de ictericia secundarias a una hiperbilirubinemia fetal. De manera que, digamos que este es un resumen de todos los efectos y las complicaciones que puede tener una hiperglicemia materna o una diabetes gestacional no controlada. En cuanto a los efectos a largo plazo, pues no solamente son las morbilidad perinatal que les menciono, sino que a largo plazo se ha demostrado que estos hijos de madres diabéticas van a tener mayor proporción de ser diabéticos en su vida adulta, tener síndrome metabólico, ser obesos y presentar todas las alteraciones metabólicas relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. De manera que no solamente las consecuencias de la diabetes gestacional se relacionan en el corto plazo, sino que a largo plazo también hay secuelas para estos fetos que nacieron macrosómicos o que nacieron con alguna alteración secundaria a esta alteración metabólica materna. A nivel materno, pues sabemos que si tenemos un bebé con macrosomía fetal, vamos a tener mayor probabilidad de presentar alteraciones durante el parto, principalmente mayor probabilidad de parto instrumentado, mayor probabilidad de cesárea, mayor probabilidad de hemorragia posparto y de una estancia prolongada en el hospitalario. Los factores de riesgo que conocemos para la diabetes gestacional, pues son el antecedente familiar en primer grado para diabetes, mamá o papá diabéticos, una madre que es gestante tardía, mayor de 35 años, mayor de 40 años, una madre obesa, que haya tenido diabetes en embarazos previos, que haya tenido eventos perinatales no favorables como una lesión del canal del parto secundaria macrosomía o una hipoxia neonatal. Las malformaciones congénitas básicamente derivadas de un mal control metabólico y relacionadas principalmente con la diabetes tipo 1 y las alteraciones de trastornos hipertensivos del embarazo. Estos factores de riesgo son importantes que los conozcamos porque si los logramos identificar en el control prenatal es una indicación o está recomendado realizar un tamizaje temprano de diabetes gestacional antes de la semana 13. ¿Vale? Entonces los factores de riesgo nos sirven para eso. Las complicaciones materno-fetales pues también están relacionadas con la aparición de trastornos hipertensivos del embarazo, principalmente preeclampsia. El porcentaje de cesárea en la madre diabética es mucho más alto con respecto a la madre sin alteraciones metabólicas. La cesárea, cuando encontramos una madre diabética, tiene un 25% más de probabilidades de terminar en su embarazo por vía alta versus las gestantes que se controlan únicamente con dieta. La diabética gestacional pues va a tener en un 50 o un 60% mayor probabilidad de presentar diabetes mellitus tipo 2, mayor probabilidad de parto por término, macrosomía fetal, de la cual ya hablamos, y el trauma y la distocia de hombro secundario a esta macrosomía al feto. Entonces, desde cualquier punto de vista, tanto materno como fetal, pues la diabetes gestacional se considera una patología de importancia en la obstetricia, así que es importante que conozcamos
estas bases fisiológicas que les acabo de mencionar. En cuanto al diagnóstico de diabetes gestacional, existe aún mucha controversia, sin embargo, hay ya parámetros descritos para el diagnóstico de diabetes gestacional y de diabetes pregestacional. En algunas guías ustedes van a encontrar diabetes pregestacional o diabetes manifiesta. Entonces, si tenemos una paciente que en primer trimestre presenta una glicemia en ayunas mayor a 126, una glicemia 2 horas postcarga, postcarga de 75 gramos, mayor de 200, o una glicemia al azar mayor de 200, o una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, en el primer trimestre se considera una diabetes pregestacional o criterios para una diabetes manifiesta. Esa paciente no va a requerir nuevamente un tamizaje entre semana 24 a 28 porque ya estamos haciendo el diagnóstico de diabetes manifiesta, ¿vale? Sin embargo, los criterios diagnósticos para diabetes gestacional son distintos. Y como sabemos, existen dos abordajes diagnósticos, tanto de un paso o de dos pasos. El de un paso consiste en administrar una carga de glucosa de 75 gramos entre la semana 24 a 28 del embarazo, y los puntos de corte para el diagnóstico son 92 miligramos por decilitro en ayunas, 180 miligramos por decilitro a la hora después de esa carga, y a las 2 horas 153 miligramos por decilitro. Hacemos diagnóstico de diabetes gestacional tan solo con un solo valor alterado. Por otra parte, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia apoya, digamos, el diagnóstico en dos pasos, que consiste en administrar una carga de 50 gramos de glucosa como un primer tamizaje. Si este tamizaje está alterado, que puede ser entre 130, 135 y 140, eso varía dependiendo de la guía, se administra una segunda carga de glucosa de 100 miligramos de glucosa. Estos serían los puntos de corte que proponen para el diagnóstico de diabetes gestacional, y se necesitarían dos valores para realizar el diagnóstico. Pero ¿qué sucede? Aún hay controversia con respecto a cuál de los dos métodos vamos a usar. Les quise hacer un resumen acerca de dónde sale o de dónde obtenemos este criterio de un paso para realizar el diagnóstico. Como sabemos, en nuestro país utilizamos el método de un paso para diagnosticar diabetes gestacional. Entonces resulta que en el 2008 se publicó este estudio, que creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, que es el estudio APO. Es un estudio bastante importante, muy grande, que incluyó más de 25,000 pacientes de múltiples etnias y múltiples países. Participaron más de 15 países en este estudio y evaluaron básicamente la relación de la hiperglicemia y esos efectos adversos en el neonato. Entonces se evaluaron tanto resultados primarios y resultados secundarios. Se evaluaron también diferentes puntos de corte de glicemia y lo relacionaron con morbilidad perinatal. Se administró a estas pacientes una carga de 75 gramos y se solicitó una glicemia a la hora y a las 2 horas. Estos fueron los resultados primarios que ellos evaluaron, básicamente la macrosomía fetal, el parto por cesárea, la hipoglicemia neonatal y la concentración de péptido C en el cordón fetal. Entonces, ellos ¿qué encontraron? Que a partir del grupo 5, el grupo 5 para la glicemia fue glicemia basal de 92, se encontró una relación directa entre, o una asociación entre estos, digamos, resultados neonatales adversos y la concentración de glucosa. Por esa razón, se tomó el punto de corte de 92 como una glicemia en ayunas para el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, nuestro mecanismo o el método utilizado en nuestro país actualmente se basa básicamente en los resultados de este gran estudio multicéntrico, que lo que básicamente nos resume es que a mayor concentración de glucosa en sangre materna, mayor probabilidad de eventos adversos al nacer. Resulta que en el 2010, la Sociedad Internacional de Diabetes Embarazo, basada en estos resultados del estudio APO, digamos, concluye que es el mejor método de tamizaje para encontrar diabetes gestacional en nuestra población, y solicita que lo utilicemos como método de tamizaje.
Entonces, a pesar de que los umbrales de diagnóstico son mucho más bajos, una glicemia de 92 es mucho más fácil encontrarla que una glicemia con el método de los 2 pasos. Por lo tanto, vamos a diagnosticar más diabetes gestacional, la prevalencia la vamos a duplicar probablemente, pero vamos a evitar pobres resultados perinatales de los 4 que les mencioné previamente. Con un valor alterado realizamos diagnóstico de diabetes gestacional. Y como les menciono, el tamizaje en Colombia, tanto a partir de la guía del 2016 como en la resolución 3280, pues avala el uso de este método de tamizaje y de diagnóstico para diabetes. Que recomienda nuestra guía que en el primer control prenatal tomemos una glicemia en ayunas. Si esa glicemia en ayunas está entre 92 y 126, podemos tomar una curva de tolerancia a la glucosa para realizar un diagnóstico precoz, principalmente si encontramos factores de riesgo, los factores de riesgo que les mencioné previamente. Y en semana 24-28 vamos a administrar una carga de 75 gramos de glucosa con una toma a la hora y a las 2 horas. Con un solo valor alterado vamos a realizar diagnóstico, es decir, nosotros tenemos el tamizaje en un solo paso. Como les menciono, vamos a tener un incremento de la prevalencia, sin embargo, el objetivo es mejorar esos resultados perinatales y no solamente pues está avalada por nuestra guía nacional, sino también por la Sociedad Internacional de Diabetes, por la FIGO, por la Organización Mundial de la Salud, de manera que tiene muchos adeptos este tipo de tamizaje. Esta es una publicación que realicé con el grupo de investigación de la Universidad del Bosque, y eso fue una de los limitaciones que encontramos para este estudio, y es que no hay un consenso universal. En la misma Latinoamérica hay países que utilizan el método de 2 pasos versus 1 paso. Había mucha disparidad en cuanto al método de diagnóstico. Sin embargo, al evaluar los resultados perinatales, encontramos que cuando utilizamos el método de 1 paso, sí logramos impactar o disminuir la macrosomía neonatal. Parece estar menos presente cuando utilizamos este método diagnóstico. Ya teniendo claro cómo diagnosticamos la diabetes, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de cómo afecta al feto y a la madre, pues nos adentramos en el tratamiento de la diabetes gestacional con el objetivo, nuestro principal objetivo es evitar el daño tanto a la madre como al feto. Entonces, debemos tener en cuenta cuáles son las metas de control metabólico en la gestante con diabetes gestacional. Las guías de la FIGO no lo ponen de una forma muy clara, pero también la ADA en este año vuelve y retoma estas mismas metas para control metabólico, que son las siguientes: una glicemia basal por debajo de 95, 1 hora después de la comida por debajo de 140, a las 2 horas después de la comida con una glicemia por debajo de 120 y una hemoglobina glicosilada menor a 6%. Vamos a realizar el monitoreo de esas glucosas con 4 glucometrías al día, obviamente una en ayunas y una después de cada comida. Ustedes dirán, pero ¿qué le recomendamos a las pacientes? ¿Se la toma a la hora o a las 2 horas? Pues resulta que no hay un consenso todavía, tampoco hay estudios que avalen si es mejor a la hora o a las 2 horas, pero lo que sí está demostrado es que la glicemia postprandial después de la hora es más dañina para el feto que la glicemia a las 2 horas. Por lo tanto, nosotros preferimos monitorizar la glicemia con glucometrías a la hora después de la comida, es decir, tratamos de conseguir esta meta, menor a 140 miligramos por decilitro la glucometría a la hora postprandial y obviamente la glicemia en ayunas por debajo de 95. Entonces, cuando ya logramos diagnosticar nuestra paciente, le decimos que ella tiene diabetes gestacional, establecemos las metas de control metabólico. El pilar fundamental para el manejo es el manejo no farmacológico. El manejo no farmacológico está determinado básicamente por la actividad física de la gestante y por los cambios en la dieta. La actividad física que vamos a recomendar va a estar determinada básicamente por el grado de actividad física previo al embarazo que tenga nuestra paciente. Es decir, vamos a evaluar si es una paciente sedentaria, pues lo que le vamos a recomendar es un paseo
de 30 minutos 3 veces a la semana. Si es una paciente que hace actividad física regular, incrementar el tiempo de actividad física de esa gestante. Y si es una paciente muy activa, físicamente realizaba un plan de ejercicios antes de embarazarse, puede continuar con su plan de ejercicios, obviamente bajo supervisión médica. Y digamos que los ejercicios que recomendamos para las gestantes es básicamente las caminatas, el yoga, el pilates y todos los ejercicios que sean de bajo impacto. El consumo diario de calorías que recomendamos como pilar fundamental para el manejo es un consumo de calorías entre 1.500 a 2.800 kilocalorías por día. El ejercicio ha demostrado que aumenta o disminuye ese nivel de resistencia a la insulina, por lo tanto va a mejorar esa sensibilidad a insulina y va a disminuir el aporte de glucosa a nivel fetal. Cuando después iniciamos con 2 semanas de manejo no farmacológico con dieta y ejercicio, obviamente apoyados también en los especialistas en nutrición para que nos determinen con mayor claridad y nos hagan un plan nutricional para la gestante. Vamos a requerir un tratamiento adicional cuando no conseguimos las metas de control metabólico. Es importante, y eso simplemente lo puse a manera de recordarlo, cuál es el porcentaje de aumento de peso de acuerdo al peso pregestacional o al índice de masa corporal que presente nuestra gestante, y es el objetivo que vamos a conseguir con los cambios en dieta y ejercicio. Esa va a ser una de nuestras metas. El 70 al 80% de las gestantes se van a lograr controlar o van a llegar a obtener estas metas de control metabólico con los cambios en dieta y ejercicio, con dietas normocalóricas y no restrictivas. Y como les menciono, el tratamiento va a estar de la mano con el especialista en nutrición. Las proporciones que recomiendan en la dieta son hidratos de carbono de absorción lenta entre un 40 a un 33%, un 20% de proteínas, un 30-40% de grasas monoinsaturadas, divididos en 3 comidas diarias. Entonces, después de 2 semanas, llamamos nuevamente a nuestra paciente para evaluarla y evaluar esos cambios de no farmacológicos, debemos evaluar sus glucometrías. Las glucometrías, la meta que logramos plantear es que el 90% de esas glucometrías que nos trae la paciente estén en metas y damos un margen entre un 10 a un 20% fuera de metas, ¿sí? No tienen que estar todas al 100% perfectas, pero ese es el margen, 10 a un 20%. Si no encontramos o encontramos glucometrías que están en una proporción mayor fuera de metas, nuestro segundo paso es iniciar el manejo farmacológico, porque ya no se consiguieron las metas establecidas de tratamiento después de 2 semanas de dieta y ejercicio. Para el manejo no farmacológico, pues se han documentado el uso de insulina y el uso de hipoglicemiantes orales. Sin embargo, les quise traer este resumen acerca de cuáles son las recomendaciones de las diferentes sociedades internacionales de ginecología y obstetricia, acerca de cuál es el medicamento de primera línea y cuál sería el medicamento de segunda línea. Entonces, la Federación Internacional de la Ginecología digamos que promueve el uso de metformina como medicamento de primera línea y la insulina como una alternativa, al igual que la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Sin embargo, sociedades como la ADA o el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia sí prefieren a la insulina como la primera línea de manejo farmacológico para el tratamiento de la diabetes gestacional. Por otro lado, la NICE menciona que la insulina la debemos utilizar cuando hay alguna contraindicación para metformina o definitivamente la paciente no acepta el uso de insulina. La guía colombiana, ¿qué es lo que recomienda? No nos recomienda una sobre la otra. Nos menciona que podemos utilizar metformina o insulina, sin embargo, es importante tener en cuenta la preferencia de la paciente, los pros y contras de cada una de estas líneas de manejo farmacológico. Con respecto a la insulina, hay muchas dudas acerca de su uso y la primera duda que las
pacientes tienen acerca de la insulina es que sí va a afectar al bebé. Y lo que debemos tener claro es que la insulina es un medicamento que no atraviesa la barrera placentaria. El peso molecular de la insulina es tan alto que no le permite atravesar la barrera placentaria, a diferencia de la glucosa. Por tanto, toda la insulina que administremos se va a quedar para la madre. Sin embargo, medicamentos como metformina y glibenclamida, como se los mencionaré más adelante, sí atraviesan la barrera placentaria y es quizá esa la principal limitación del uso de metformina y quizá sea esa la razón por la cual sociedades tan importantes de endocrinología y de ginecología y obstetricia la recomiendan como medicamento de segunda línea. En cuanto al tratamiento de la insulina, esto también pues es un resumen de cuáles son los tipos de insulina que podemos utilizar. Hay insulina, análogos de insulina regular, que cada uno tiene un pico de acción y tiene una duración determinada. No existe, digamos, una recomendación en el momento acerca de cuál tipo de insulina es mejor que otra. Sin embargo, es cierto que los análogos de la insulina, principalmente insulina glargina o las insulinas de muy corta acción, pues van a evitar, como tienen van a evitar unos picos de insulina que disminuyen la probabilidad de hipoglicemia materna. Por ejemplo, la insulina glargina no tiene picos de acción. Entonces, si vemos cuál es cómo actúa esa insulina glargina, ponemos una dosis y actúa a lo largo de 24 horas, por lo tanto el riesgo de hipoglicemia materna es mucho más bajo. Lo mismo las insulinas análogas de corta acción como Lispro, Asparo, Glulicina, tienen un pico de acción muy cortico, actúan de una manera muy rápida y digamos que disminuyen también la probabilidad de hipoglicemia materna. Con respecto a las insulinas regular, insulina NPH e insulina cristalina, tiene un margen de seguridad muy aceptable para el uso de estos medicamentos durante el embarazo y no tiene ninguna contraindicación para su uso. La preferencia, como les menciono, no existe hasta el momento. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que muchas veces podemos controlar a una paciente con una sola dosis de insulina glargina y eso, digamos que en las encuestas de satisfacción hacia las pacientes es muy importante porque ellas prefieren usar una sola dosis en el día que utilizar múltiples dosis en el día. Existen múltiples esquemas descritos en la literatura acerca de cómo vamos a hacer ese esquema de insulina para usarlo durante el embarazo. Lo primero que vamos a definir es la dosis de insulina. La dosis va a depender de en qué trimestre estemos del embarazo. En el primer trimestre podemos empezar con dosis de 0.7 unidades por kilo, en el segundo trimestre 0.8 unidades por kilo y en el tercer trimestre de 0.9 a 1 unidad por kilo día. Pero el tipo de insulina que vayamos a escoger o que vayamos a usar para cada una de las pacientes, pues va a depender del tipo de alteración en las glucosas que nos traigan. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos una paciente con glicemias alteradas en ayunas y el resto de glicemias en metas postpandriales, pues vamos a escoger primero una insulina de acción intermedia o de acción prolongada para bajar esa insulina basal y no vamos a utilizar insulinas con cada comida. Ustedes van a encontrar múltiples esquemas como el de 2 tercios, 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la noche. Los 2 tercios van a dividirse entre regímenes de inyecciones usando insulina de acción larga o acción intermedia. Hay otros esquemas que proponen que el total de dosis de insulina que calculamos de acuerdo al peso de la gestante se divida en 50% y 50%, 50% antes de irse a dormir y el otro 50% dividido en las 3 comidas y vamos a monitorizar la glucosa en ayunas y la glucosa una hora postpandrial, buscando obtener las metas glicémicas que les menciono. Si no encuentran o hay no control metabólico, pueden incrementarse de 2 a 4 unidades de insulina para alcanzar esas metas de control metabólico que ya les mencioné. En cuanto al ajuste de insulina, pues vamos a evaluar
ya empezamos nuestro esquema de insulina, la paciente ya se empezó a aplicar y sigue con sus glucometrías. Si encontramos glucometrías que persisten elevadas en ayunas, pues vamos a modificar la basal, la insulina basal nocturna. Si encontramos una glicemia postprandial en el desayuno, vamos a modificar o vamos a ajustar la dosis ultra rápida o rápida del desayuno. Por el contrario, si encontramos una glicemia preprandial en el almuerzo, vamos a modificar es la insulina basal de la mañana. La postprandial del almuerzo modificamos la rápida o la ultra rápida que escojamos para el almuerzo. Si encontramos el descontrol de las glucometrías en la cena, vamos a modificar la insulina basal matutina. Y si encontramos glucometrías postprandiales de la cena, modificamos esa insulina rápida, ultra rápida de la cena. Entonces, básicamente esto es como un resumen de cómo podríamos ajustar las dosis de insulina dependiendo de las glucometrías que nos traiga la gestante. El otro medicamento farmacológico, que como les menciono, algunas guías la tienen como medicamento de primera línea y otras no, es la metformina. La metformina la podemos iniciar en dosis de 500 a 850 miligramos con una dosis máxima de 2000 miligramos. Es un medicamento muy aceptado por las pacientes porque obviamente ellas van a preferir no inyectarse, prefieren tomar medicamentos a evitar las inyecciones. Sin embargo, la limitación de esta metformina o de glibenclamida es que atraviesan la barrera placentaria e incrementan la probabilidad de hipoglicemia neonatal. Y se ha encontrado, o sea, la evidencia es bastante amplia, en que las concentraciones de metformina y glibenclamida se van a encontrar en el 50 al 70% de la misma proporción que en la MAP. Entonces, lo que encuentran es que la concentración de este medicamento se encuentra en la misma proporción que en el feto que en la madre. Por esa razón, no conocemos sus efectos a largo plazo y por lo cual sociedades no la recomiendan como medicamento de primera línea, sino primera línea insulina. Si por alguna razón no podemos utilizar insulina, utilizamos metformina. Pero ¿qué vamos a usar entonces? ¿O qué pasa si el medicamento, el hipoglicemiante oral no me funciona? Si el hipoglicemiante oral no funciona, debemos pasarnos a insulina sí o sí. Y hay unos, digamos, factores que nos van a prever. Podemos prever que pacientes definitivamente no nos van a responder a metformina. Estos pacientes son los pacientes que tengan más de 35 años, 35, 40 años, que tengan una glicemia en ayunas entre 112 a 110, que tengan una diabetes gestacional diagnosticada muy temprano, en semana 25, que tengan una curva de glicemia con valores mayor a 200 o un aumento exagerado de peso. En ese caso, vamos a iniciar o cambiar el tratamiento para insulinas en cualquier momento del seguimiento o si no se cumple con las metas del control glucémico con la insulina ya instaurada. Las guías NICE del 2005, a pesar de que recomiendan la metformina como medicamento de primera línea, son enfáticas en recomendar el medicamento de insulina si existen estos dos parámetros, principalmente el polidramnios, que se define como un índice de líquido amniótico por encima de 25, o un bolsillo máximo vertical mayor a 8 para algunas guías y otras con bolsillo máximo vertical mayor a 10. O macrosomía fetal, como un peso fetal estimado por encima del percentil 95 para la edad gestacional. Entonces, en ese caso, las guías NICE recomiendan iniciar directamente con insulina para el tratamiento de la diabetes. ¿Cómo vamos a hacer el control obstétrico y el control para estas pacientes con diabetes gestacional? Esto es quizá uno de los parámetros que como especialistas en medicina materno-fetal más nos interesa porque de esta manera logramos identificar alteraciones a nivel fetal que nos van a promover la disminución de la morbilidad fetal. Entonces, en la ecografía del feto o del feto hijo de madre diabética, vamos a evaluar ciertos parámetros importantes. El primero de ellos es la biometría fetal para calcular el peso fetal estimado, que lo calculamos midiendo la cabeza, el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y el fémur.
y con esos parámetros logramos identificar un peso fetal estimado. Si tenemos un peso fetal estimado por encima del percentil 95, consideramos que estamos frente a un feto macrosómico. Sin embargo, uno de los parámetros que más evaluamos es el perímetro abdominal. Si encontramos un perímetro abdominal por encima del percentil 75, consideramos que es un feto que ya tiene signos ecográficos de fetopatía diabética. Existen otros parámetros como el pliegue abdominal o la medición del tabique interventricular, que como les lo mencioné al inicio de la charla, el feto tiende a tener hipertrofia del tabique interventricular. Nosotros lo que hacemos es medir el tabique interventricular con modo M. Si encontramos tabiques interventriculares mayores a 4.5 o 5 milímetros, consideramos que estamos frente a una cardiopatía hipertrófica fetal. Generalmente estas cardiopatías son reversibles y en las primeras semanas de vida neonatal se logran resolver siempre con el seguimiento por parte de pediatría. Estos son parámetros que definitivamente nosotros debemos evaluar y quien, digamos, recibe el informe de la ecografía, si es un bebé o una madre diabética que lleva esas ecografías, debemos solicitar que nos percentilen el perímetro abdominal fetal principalmente. Evaluar el líquido amniótico, porque como les mencioné, el polidramnios también es un marcador de fetopatía diabética que nos interesa en cada una de las evaluaciones ecográficas que hacemos. ¿Qué hacemos también con los embarazos en diabetes? Obviamente con diabetes tanto gestacional como pregestacional. Una de las ecografías más importantes para nosotros es la ecografía realizada entre 11 a 13 semanas, donde se realiza un tamizaje genético, pero también se logran identificar malformaciones fetales tempranas. La ecografía morfológica fetal que se realiza entre 20 a 24 semanas, donde evaluamos la mayor parte de los órganos fetales. En hijos de madres con diabetes pregestacional o diabetes gestacional tipo 1, tipo 2, recomendamos realizar una ecocardiografía fetal con el objetivo de descartar patologías cardiovasculares importantes en el feto. Hay algunas cardiopatías más frecuentes que otras. Lo que tratamos de identificar son patologías de grandes vasos o cardiomiopatías hipertróficas. A partir de la semana 28 realizamos un control ecográfico de crecimiento fetal, calcular el peso fetal estimado, evaluar la cantidad de líquido amniótico y si es el caso, en algunas circunstancias vamos a necesitar un Doppler fetoplacentario, principalmente en estos fetos en que no presentan macrosomía fetal. Como les menciono, la macrosomía es de la diabetes gestacional, sino que presentan restricción del crecimiento intrauterino, que lo vamos a encontrar con mayor frecuencia en diabéticas pregestacionales. El seguimiento, pues continuamos en la semana 32 con seguimiento ecográfico, luego en semana 34 solicitamos un perfil biofísico, evaluamos también el percentil de peso y recuerden siempre la circunferencia abdominal como marcador de fetopatía. A partir de las 36 semanas no solamente hacemos un control de crecimiento fetal y de volumen de líquido amniótico, sino que también vamos a solicitar monitorías fetales semanales hasta el nacimiento. En 37 semanas solicitamos monitoría y en la semana 38 solicitamos pruebas de bienestar fetal como perfil biofísico y ecografía obstétrica. ¿En qué momento vamos a finalizar a nuestras pacientes diabéticas? Entonces, cuando tenemos una gestante con diabetes gestacional que está siendo controlada solo con dieta y ejercicio y tiene metas de control metabólico adecuadas, cuando evaluamos sus glucometrías y están dentro de los parámetros que nosotros determinamos como adecuado control metabólico, la vamos a finalizar en semana 39 de gestación. Si está bien controlada pero tiene medicamentos, es decir, está manejada con metformina o con insulina, vamos a finalizarla o la recomendación de las guías internacionales es finalizarla a partir de las 39 semanas. ¿Qué pasa si una paciente con diabetes gestacional está mal controlada? Es decir, tiene más de todas sus glucometrías por fuera de metas, entre un 30 a un 50%. Está mal controlada, no hemos alcanzado un control metabólico o es una mamá que tiene ya un feto macrosómico, un feto con polidramnios o un feto con fetopatía diabética. Vamos a finalizarla entre semana 37 a 38,6. Puede ser justificada. En pacientes con diabetes pregestacional,
que tengan ya un compromiso como retinopatía o nefropatía o que tengan una patología adicional a su diabetes gestacional y que no logren controles metabólicos y que definitivamente ese feto está afectado y tiene signos ecográficos de hiperinsulinismo fetal, se recomienda finalizarlas entre 34 y 36.6 semanas, tratando de llevarlos a las 36.6 semanas, a donde a lo más cercano al término posible, a menos que tengan alguna prueba de bienestar fetal alterada, es decir, que tengamos una restricción del crecimiento fetal en una diabetes tipo 1 y el Doppler nos obliga a finalizar antes de tiempo. En ese caso, pues tomamos otras decisiones. Pero estos serían como los parámetros de finalización del embarazo. La vía para finalizar, si parto o cesárea, obviamente cuando tenemos un feto con alta probabilidad de macrosomía, se justifica realizar una finalización por vía alta. Algunas guías como la Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda si el feto pesa por encima de 4.500 realizar una cesárea. Sin embargo, esta directriz es muy controversial porque nuestra población pues es diferente a la población norteamericana y nuestro parámetro para definir macrosomía son los 4.000 gramos. Esa decisión pues ya va a estar determinada por la decisión obstétrica, digámoslo así, si quiere finalizar por vía alta o parto, pero el parto por sí solo no está contraindicado en las pacientes con diabetes gestacional. ¿Qué vamos a hacer en el posparto? Como les mencioné previamente, las pacientes con diabetes gestacional tienen alta probabilidad de presentar diabetes gestacional o diabetes tipo 2 a los 10 años. Es decir, el 50% de esas pacientes que hoy vemos diabéticas van a terminar siendo van a ser diabetes mellitus tipo 2 a los 10 años. ¿Qué recomiendan en el momento? Realizar consultas de seguimiento posparto. Vamos a llamar a esa paciente o captar a esa paciente 6 a 12 semanas después del parto para realizar una nueva curva de tolerancia a la glucosa con carga de 75 gramos y poder tamizarla para diabetes tipo 2. En el caso de que esa carga nos diera normal, pues no abandonar a esa paciente y hacerle seguimiento cada 3 años o con intervalos más cortos si es necesario. Generalmente este seguimiento sí está pues a cargo de los médicos de familia, de los médicos generales, porque nosotros ya no seguimos estas pacientes, pero esta recomendación sí es muy clara para poder evitar las alteraciones metabólicas a largo plazo. Obviamente, estimular los cambios de vida o el estilo de vida un poco más saludable a nivel de la dieta y el ejercicio para disminuir ese riesgo de alteración metabólica a largo plazo. Y obviamente si vamos a proponer un método de planificación, en realidad no existe ninguna contraindicación de algún método anticonceptivo de rutina en el posparto por tener una diabetes gestacional. Entonces, pues eso era lo que quería compartirles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Con mucho gusto la resolvemos. Bueno, doctora, pues te quería primero agradecer pues el espacio. La charla pues estuvo súper completa y digamos que nos abordó muchas dudas que de pronto se nos presentan en la práctica, como el uso de la metformina, la insulina, porque vemos mucho más el uso de la metformina, que pues en sí de la insulina como primera línea. Entonces digamos que resolver esas dudas pues fue bastante útil. Voy a empezar a dar como la palabra, que hay gente que tiene la mano levantada. Entonces, Ana, si quieres, dale. Buenas noches, doctora. Muchísimas Buenas gracias noches. por la charla. Muchas gracias. Mi pregunta iba a que en el caso en que uno inicie el manejo farmacológico con metformina, ¿en qué rango de tiempo se podría decir que esta actúa para decir pues que no hay un control metabólico de acuerdo a las glucometrías? Pues en realidad no existe un tipo establecido, ¿no? Las guías recomiendan iniciar manejo no farmacológico después de 2 semanas. Ustedes evalúan las glucometrías que las pacientes le aporten. Deciden iniciar metformina, pese a que no es el medicamento de primera línea.
y lo inician por preferencia de la paciente porque ustedes se sienten más seguros usándolo. Entonces inician metformina y siguen con el mismo control metabólico. Yo usualmente llamo a mis pacientes 2 a 3 semanas después con glucometrías, vuelvo, evalúo qué porcentaje están en metas y qué porcentaje no. Si no están en metas, la paso a insulina. Ustedes pueden iniciar con una dosis cada 12 horas dependiendo de las glucometrías alteradas. Tienen que tener en cuenta que si tienen glicemias en un 100%, basales alteradas, es decir, la de ayunas, es muy difícil que con metformina bajen esa insulina basal. Generalmente son las postprandiales. La insulina basal se baja con dieta, ejercicio e insulina en la noche. Listo, doctora, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda. El doctor Cuevas está levantando la mano. Sí, buenas noches, doctora Bastidas. En primer lugar, agradecerle su apoyo para el desarrollo de esta charla. En realidad, como de pronto la doctora Vanegas le explicó, pues esta es una actividad motivada directamente por estudiantes de pregrado de la universidad y, por supuesto, agradecemos su apoyo para el desarrollo de la misma. Yo tenía dos preguntas que agradecería mucho que usted me ayudara a resolver. Una es en relación a los pacientes que ya tienen diagnóstico de diabetes estacional y de pronto están con amenaza de parto pretérmino y estamos obligados a maduración pulmonar con corticoides. Quería conocer su opinión en relación a si es necesario modificar el esquema de insulina o, si no lo tienen, de pronto establecer una vigilancia un poco más cercana de las metas metabólicas. Esa sería como la primera pregunta. La segunda pregunta hace referencia a la hipertrofia septal. En alguna oportunidad hicimos una revisión con los residentes de la hipertrofia septal asimétrica en estos fetos y se correlaciona bastante bien con muertes fetales inesperadas, dado el pésimo control metabólico que precisamente origina este efecto en el corazón fetal. Quería conocer su opinión en relación a si esta hipertrofia es considerada como un criterio de pronto de finalizar el embarazo de una forma un poco más rápida o si tiene algún parámetro de seguimiento un poco más estricto para evitar ese resultado tan malo. Muchas gracias, doctora Bastidas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, es acerca de la maduración pulmonar y es una pregunta muy buena porque es lo que vemos a diario, ¿no? Tenemos nuestra paciente y le ponemos glucocorticoides, obviamente va a aumentar la glicemia con estos glucocorticoides. Algunas guías recomiendan, si ya tenemos insulina, aumentarle un 10% a la dosis de insulina. Si tenemos metformina, nos toca aumentarle una dosis más de metformina porque como son 2 dosis de glucocorticoides, la vamos a tener esa glicemia aumentada después de las 72 a 48 horas de la última dosis de maduración pulmonar. Entonces sí hay que incluso incrementar la vigilancia porque, digamos, en una diabetes gestacional es poco probable que hagan cetoacidosis, pero en una diabetes tipo 1 la probabilidad de que se suba esa glicemia es muy alta. Entonces tenemos que hacer un control metabólico mucho más estricto. Y sí hay que ajustar la dosis de insulina o de hipoglicemia anteoral que se tenga. Con respecto a la hipertrofia septal, pues es un parámetro que no está en todas las guías, pero sí hay muchísimos estudios que demuestran que la cardiomiopatía hipertrófica en el feto se relaciona con óbito fetal. Entonces, nosotros cuando encontramos una hipertrofia septal del feto, consideramos que ya es un feto con fetopatía diabética y es un feto que está afectado por la diabetes.
Es raro porque no lo vamos a encontrar en fetos que no sean macrosómicos, por ejemplo, o en fetos que no tengan polidrámidos. Entonces, generalmente es un parámetro ecográfico que lo encontramos en fetos con mal control metabólico. De manera que si ya tenemos un feto con mal control metabólico y con fetopatía diabética, la guía nos avala para finalizar justo en semana 38, porque como les mencioné, si no está controlada y está en manejo farmacológico, la guía nos da el lapso de tiempo de 38 a 39 semanas. Entonces, preferimos finalizar en semana 38. No finalizamos antes por el riesgo de distrés respiratorio y de taquipnea transitoria. Está demostrado también que lo encontramos en hijos de madres diabéticas. Pero es una pregunta muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy clara su respuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Doctora, muchas gracias por el espacio y digamos que haber hecho la charla. La verdad fue muy chévere y nos resolvió muchas dudas que creo que pues, nos presentamos a la hora de estar en los escenarios clínicos. Entonces, si alguien Bueno, más tenga me alegro. algo, damos por finalizada la charla. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, doctora, que estén muy bien todos. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego.